No podemos comenzar este tema sin hacer una primera reflexión sobre el Mercosur en su conjunto y sobre lo que es el Tribunal Permanente de Revisión, arrancando desde sus inicios, ¿verdad? Para poder tener en perspectiva qué ha sucedido con el Mercosur, cuál es la ubicación, la posición que tiene el Mercosur hoy día y cuál es institucionalmente la posición en la que se encuentra el Tribunal Permanente de Revisión. Los inicios del Mercosur era una apuesta decidida a constituir un bloque con proyección internacional suficiente por parte de los Estados miembros y ellos en su conjunto. Una proyección internacional que pretendía ubicar a esta región en el mundo, con perfiles básicamente relacionados al ámbito comercial y económico. No tenía una connotación social intensa, si bien en sus primeros instrumentos ya se encontraban disposiciones que también señalaban el camino, la construcción de un proceso de integración necesariamente debía pasar también y en algún momento dado fundamentalmente por lo social. No se puede concebir un proceso de integración solamente enfocado desde el punto de vista comercial y económico. Por consecuencia, su evolución natural llevaría también a considerar los aspectos de carácter social en la región. El inicio del Mercosur se produce en coyunturas políticas especiales. Brasil y Argentina ya tenían un proceso de integración en marcha. Paraguay y Uruguay salían de lo que también fue la realidad brasileña y argentina, de la dictadura militar, ¿verdad? Estábamos en la puerta de nuevos horizontes en el aspecto de la democracia, que había sido interrumpida en prácticamente todos nuestros países. O sea, había elecciones, había una serie de circunstancias que nos decían que teníamos aparentemente un proceso democrático cuando en realidad no lo era. Era todo un sistema de carácter militar, centralizado, autoritario. Cuando Paraguay y Uruguay salen, ya lo habían hecho Brasil y Argentina, se crea la oportunidad histórica de reunir esta región en un proceso y un proyecto de integración con la finalidad que les había dicho. Tratar de tener mayor presencia internacional, tratar de constituir, inclusive en poco tiempo, un proceso de integración sólido que llegara incluso a un mercado común. El mercado común no es un proceso simple, un proceso altamente complejo que evoluciona, que nace un proceso de integración y va encaminándose paulatinamente hasta llegar a un mercado común que supone, ya saben ustedes, las 4 libertades, coordinación de políticas macroeconómicas y una gran armonización legislativa. Lograr eso no es tarea fácil, requiere de mucho diálogo entre los Estados partes, de una gran negociación entre los Estados partes y medir sobre todo las diferencias de estructura económica que tienen cada uno de los Estados partes, porque cada medida, cuando se adopta en común bajo la estructura que decidió adoptar el Mercosur, repercutía necesariamente en algún sector económico. O sea, el nacimiento del Mercosur fue una coyuntura política, fue una oportunidad política, pero fue también una necesidad económica. Una necesidad económica porque definitivamente, si es que no se encontraba un espacio integrado dentro del cual desarrollar algo muy importante que es la competitividad de los productos de la región, difícilmente se podrían insertar estos estados en su conjunto en el mundo globalizado y en la mundialización de la economía. Era una cuestión de representatividad
internacional y era al mismo tiempo una cuestión de encontrar los mecanismos a través del proceso de integración de desarrollo interno para productos, bienes y servicios capaces finalmente de competir en el mercado internacional. Esa era la idea básica. Todo proceso de integración necesariamente requiere un sistema de solución de controversias o un sistema de solución de conflictos. Cuando se busca armonizar intereses de estados diferentes, con estructuras económicas diferentes, con intereses sectoriales diferentes en cada uno de los estados, la cuestión no es fácil. O sea, uno mira la idea de construir un proceso de integración teniendo en vista principios como tenemos que integrarnos, abrirnos al estado vecino. Todo eso está muy bien, son discursos políticos. La realidad nos dice siempre de que los discursos políticos son buenos y los discursos políticos generalmente permiten la decisión de la voluntad política de un Estado de iniciar un proceso de integración, pero luego se encuentra la realidad económica de cada uno de los estados y el efecto o el impacto que iniciar un proceso de integración representa. Y hago un paréntesis y les digo, era necesario que nuestros estados se unieran en un proceso de integración, era importante que se unieran en un proceso de integración, era el momento oportuno era indudable. Y era importante, sí, porque sin este bloque difícilmente la región podría siquiera poder trascender en el mundo internacional. Quizás los estados individualmente sí, porque Brasil es una potencia, la Argentina es una potencia por sus recursos naturales, por su tradición exportadora. Y bueno, nosotros dos, Paraguay y Uruguay, estados más pequeños, pero insertos en este territorio en el sur. O sea, evidentemente la oportunidad política y la oportunidad económica estaba dada como para iniciar un proceso de integración como el Mercosur. Estas dificultades a las cuales hago mención hacen necesario que los estados piensen un mecanismo de solución de controversias. Los mecanismos de solución de controversias en la mayoría de los procesos de integración de carácter económico, sobre todo, buscan sistemas de carácter arbitral. A diferencia, en nuestro caso, de lo que adoptó lo que hoy es la Unión Europea. La Unión Europea apostó por un sistema de tipo jurisdiccional tradicional, pero de tipo jurisdiccional tradicional para entender en aquellas cuestiones puramente relacionadas a la legislación comunitaria, a la legislación común. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la evolución del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas anteriormente, ¿verdad? En su desarrollo y desde el inicio, siempre ha sido un tribunal supranacional. Un tribunal al cual se le atribuyó, los estados le atribuyeron competencias específicas de corte jurisdiccional para resolver los conflictos entre los estados que impulsarían el proceso de integración europea. Nosotros, sin embargo, al inicio del Mercosur, salvo la mención en el anexo 3 de un sistema de solución de controversias, no había una cuestión fundamental destinada a solucionar los conflictos. Digamos que la euforia de construir un proceso de integración tampoco hacía necesario, ¿verdad? Era un momento casi como inicial, lleno de voluntad política, de llevar adelante un proceso de integración.
y no se quería casi hablar de posibles conflictos que los habría sin duda alguna. Incluso los habría por el sistema que se había adoptado para construir ese primer peldaño que era la zona de libre comercio, haciendo y generando un sistema que permitiría poco a poco reducir los aranceles internos o las trabas aduaneras a la importación de bienes en el territorio de los Estados partes. Pero evidentemente que esa caída lineal de esos aranceles percibidos por los estados a productos que circulaban en la región generaban un impacto a muchos sectores económicos e inmediatamente comenzaron a aflorar los problemas que inicialmente se resolvían a través de negociaciones entre los estados partes. Digamos entonces que pronto se vio la necesidad de un sistema de solución de controversias más fuerte, un sistema de solución de controversias que apuntara a dar respuesta a los diversos conflictos que los mismos estados planteaban a raíz de la presión interna de los sectores afectados. Allí surge el protocolo de Brasilia. El protocolo de Brasilia viene a instalar un tribunal arbitral, un sistema arbitral para la solución de los conflictos de la región del Mercosur. Ese sistema arbitral fue requerido varias veces, de hecho, emitió numerosos laudos, e inmediatamente se vio la cantidad de conflictos que surgían en la aplicación de este protocolo de Brasilia y del sistema de solución de controversias que se instalaba, y demostró también que efectivamente el tribunal arbitral podía dar respuesta, quizás no con la prontitud necesaria, pero podía dar respuesta a los requerimientos que los estados hacían o a los conflictos que surgían en la construcción del proceso de integración del Mercosur. Ya en aquel momento surgían algunos debates, como por ejemplo, cómo construir un sistema más sólido, más profundo de solución de controversias. ¿Era o no posible construir un sistema de tipo jurisdiccional como el europeo, que había dado muestras de efectividad? ¿Era posible o no era posible? Debates que llevaban a un análisis de carácter constitucional. ¿Permitían las constituciones de los 4 estados partes la posibilidad de la instalación de un tribunal con competencias especiales que permitieran incluso instalar un sistema de solución de tipo jurisdiccional? Este tipo de debates llevó mucho tiempo en la doctrina, inicialmente en los juristas que se abocaban al análisis. Algunos decían que era imposible porque había un obstáculo constitucional en la Constitución brasileña, otros que había otro obstáculo en la Constitución uruguaya que no contemplaba esa posibilidad. Los sistemas más abiertos constitucionales de Argentina y de Paraguay que contemplaban de modo diferente la posibilidad de integrar una estructura, un órgano comunitario. Ese debate existía, pero ese debate interín se trasladaba a las universidades, a los coloquios, a los seminarios. Sin embargo, fue surgiendo otra posibilidad. La otra posibilidad era ir avanzando paso a paso, partiendo de un sistema que ya había sido probado y resultado, pero que parecía extremadamente lento, y como también se manifestaba la idea de que debería haber una instancia a la cual recurrir respecto de estos laudos, porque estos laudos eran emitidos a través de árbitros o jueces árbitros que se integraban para el caso concreto. Había una controversia entre los estados, se seguía el proceso previo para llegar a una instancia de solución frente al tribunal arbitral,
y bueno, se constituía el tribunal arbitral a través de listas de árbitros que los estados proponían y eran aceptados, y de esa lista de árbitros salieron 3 que integraban este tribunal. Este sistema era absolutamente temporal, porque era un sistema por el cual el tribunal arbitral se constituía para luego deshacerse una vez que emitía su laudo, o sea, culminaba su labor con el laudo. Por consecuencia, no teníamos un tribunal permanente, no teníamos un órgano jurisdiccional permanente, y mucho menos un sistema jurisdiccional de tipo judicial permanente como el de la Unión Europea. A raíz de eso, los estados resolvieron poner el empeño en buscar alguna manera de reforzar el sistema y de perfeccionar el sistema de solución de controversias. Se constituye entonces un grupo denominado de alto nivel para, no recuerdo el nombre específico que se le puso, pero la idea era un grupo de alto nivel que reformulara, que planteara un nuevo sistema, que perfeccionara el sistema de solución de controversias. A mí me ocupó la onda de haber trabajado, creo que uno de los expositores, el doctor Cachapuzo en Madrid, también estuvo participando de este grupo, y muchas personas con las cuales he seguido en contacto, juristas de buena nota, que trabajamos en la elaboración de un proyecto que reflejara un poco la idea de un progreso del sistema de solución de controversias. La cuestión no era fácil porque no había una voluntad única respecto del propósito, del objetivo. Parecía como que las corrientes de Brasil no querían avanzar aún a un proceso más profundo en el sistema de solución de controversias en aquel momento. Lo mismo ocurría con otros estados. La explicación que se daba en aquel momento de la posición brasileña era probablemente por los cuestionamientos vinculados al obstáculo constitucional que existía. Ese grupo trabajó muy intensamente elaborando no un proyecto, por lo menos 4 proyectos se hicieron en aquel momento, proyectos de diversa intensidad en cuanto a ceder competencia a estos órganos que serían creados. Finalmente se trabajó bajo la idea de que podría constituirse un sistema que pudiera compatibilizar el protocolo de Brasilia con alguna idea nueva que pudiera fortalecer o reforzar el sistema de solución de controversias. Cuando llegamos a esa etapa, después de mucho trabajo y de avanzar con proyectos que iban madurando y que iban siendo sometidos a la idea de cómo tendría que avanzar un sistema de solución de controversias dada la coyuntura del Mercosur. Digamos también que en aquella época se pasaba por una etapa bastante interesante del Mercosur. El Mercosur era un proceso de integración emergente, un proceso de integración observado como un proceso emergente de gran desarrollo. O sea, la coyuntura económica y política también era diferente. Pero en ese momento ocurre, cuando ya estábamos madurando la idea de ese proyecto, en ese momento ocurre algo en la Argentina que los argentinos deben recordar muy bien, ¿verdad? Ocurre aquel problema con el gobierno de la Rúa, y creo que tuvieron 5 o 6 presidentes en esa etapa. ¿Cuántos fueron? 7 presidentes. Yo diría que una pequeña gran crisis, ¿no? Porque, claro, ustedes se imaginan la inestabilidad que significa, la incertidumbre que significa, no solo para los argentinos, para todos nosotros en la región, porque nosotros éramos un Mercosur, era una potencia emergente, potencia es mucho decir, era un proceso de integración emergente, y en ese momento ocurre una situación como la que se da en Argentina, una crisis de esa envergadura. Una crisis que
inmediatamente requirió la atención de los demás estados partes. ¿Por qué? Porque cada elemento, cada hecho que ocurre en un estado que integra un proceso de integración, o cualquier crisis que se genere en un estado que se encuentra en un proceso de integración, es un verdadero problema no solo para ese estado, sino para toda la región. Así se entendió en aquella oportunidad, e inmediatamente lo que se hizo es apostar por la integración. Y apostar por la integración significó todos los estados que no estaban en esa crisis, en ese conflicto, dijeron: nosotros tenemos que apuntalar la situación en la Argentina y buscar la solución de este problema y brindar nuestro apoyo solidario a ese estado de crisis. ¿Y cuál fue la manifestación de ese apoyo? ¿Cuál fue la manifestación política de ese apoyo? Se venía trabajando con aquel proyecto de solución de controversias, y una manera de apuntar fuertemente a la integración es crear o digamos, dinamizar uno de los órganos importantes como el de solución de controversias. Entonces se toma aquel proyecto que nosotros veníamos trabajando y se convierte en el protocolo Bolívar, porque los estados partes consideraron que la mejor manera de dar un mensaje al mundo de que se quería seguir construyendo y profundizando en el proceso de integración sería precisamente apostando por la integración, apostando por que en la región era posible resolver estos problemas y seguir adelante, y no solamente seguir adelante, sino redoblar el esfuerzo apostando por un sistema de solución que era evidentemente una evolución, un salto cuantitativo y cualitativo, se pensaba así, en el sistema de solución de controversias en el Mercosur. Esa fue la respuesta que los estados partes dieron a esa crisis de uno de los estados partes en su momento. El sistema instaurado, el nuevo sistema instaurado por el protocolo Bolívar, que en muchos aspectos obedecían, digamos, básicamente al modelo que se venía trabajando, pero con muchas inserciones nuevas. Usted tiene que tener en cuenta que las negociaciones a veces, y las urgencias, o la urgencia de una crisis, hay que sacar un protocolo que señale, que dé una señal al mundo y que dé una señal entre los estados partes de que se apuesta por la integración a través de profundizar y mejorar, reforzar un sistema de solución de controversias. Son negociaciones que a veces hay que hacerlas de un modo acelerado. Eso no quiere decir que se pierda la seriedad de la negociación, sino simplemente muchas veces son ideas que hay que compatibilizar, ideas de representantes de 4 estados diferentes que tienen visiones diferentes y óptica diferente respecto a lo que se quiere, que es lo que sucedió, ¿verdad? Eso es el protocolo Bolívar. ¿Qué trae el protocolo Bolívar? Trae esto: un tribunal permanente de revisión. Incorpora una palabra muy importante: permanente. O sea, ya no se tiene simplemente un tribunal arbitral que se arma y desarma a la medida que surja el conflicto y llegue a la etapa de solución de controversia, sino se instala un tribunal permanente que opera en 2 sentidos. A instancia de los estados partes en conflicto podría actuar en instancia única, o como para que se comprenda, un órgano ante el cual recurrir los laudos emitidos por el tribunal arbitral con el sistema que antes existía con el protocolo de Brasilia, con algunas modificaciones naturalmente, ¿verdad? En cuyo caso actuaba prácticamente o actuó como una suerte de tribunal de alzada para la revisión de aquellos laudos, para oficiar de un tribunal superior frente a aquel tribunal arbitral. Este tribunal permanente es la novedad del sistema de solución de controversias. A partir de la instalación que se instaló acá en Paraguay,
Y bueno, ahí yo ya quisiera, no sé si podemos ir viendo, sí. Pero es un poco de historia, ¿no? Esto ya voy contando, yo creo que ahí. Esta es una foto de la inauguración, es así, ¿no? Es una foto de la inauguración, es acá en el parque. Ahí creo que vemos a Tula, a Duarte Frutos, plantando un árbol que no sé si está todavía, no está todavía. Ninguna, no quedó ni rastro del árbol. Se secó el árbol. O se lo llevó alguno, ¿verdad? No sé qué habrá pasado. Pero bueno, esa era la idea, o sea, yo recurrí a estas imágenes porque son gráficas. Hay veces que una hermosa conferencia o una conferencia bien preparada, bueno, sí, es una conferencia bien preparada, pero yo creo que a veces es una imagen gráfica. Esta era la idea del tribunal que se estaba constituyendo, el tribunal permanente, ¿verdad? Plantar un árbol con la idea de que crezca, con la idea de que se solidifique, con la idea de que permita ser un poco, dar sombra a los conflictos que sobrevendrían o que ya estaban latentes en todo el Mercosur, ¿verdad? Hay muchas fotos de aquel acto. Yo me acuerdo que fue un acto muy emotivo, coincidió con muchas cosas muy interesantes. Habíamos hecho, señora ministra, habíamos hecho en la misma fecha un encuentro de cortes, que fue el primer encuentro de cortes de supremos tribunales y cortes superiores de la región acá en Asunción. Y digamos que lo hicimos intencionalmente, es decir, hicimos coincidir aquel primer encuentro, que no fue el primer encuentro formal que después se dio y después se constituyó el foro Brasilia. Estuvo entre otras, recuerdo a la ex ministra Ellen Grace, bueno, estuvieron todos los ministros y fue un acto realmente muy emotivo, porque parecía que nosotros estábamos viviendo el nacimiento de un Mercosur diferente, ¿verdad? En la Argentina se había ya superado en alguna medida esa crisis, había expectativa en torno a lo que iba a ocurrir, y realmente la inauguración del Tribunal Permanente de Revisión, ese acto que estoy diciendo aquí, los presidentes estaban aquí a nuestra espalda, estaba instalado prácticamente cubierto todo el patio de autoridades de todas partes. Fue un acto fundamentalmente, básicamente muy raro, ¿no? Porque la inauguración de un órgano, un apéndice de la estructura del Mercosur, generalmente no suele tener ese tipo de escenarios. Eso fue un escenario muy particular. Todo el mundo apostaba a la idea de que desde esta casa se lograría construir un tribunal permanente o un tribunal jurisdiccional más adelante. Estaba la idea subyacente, pero lo más importante es lo que se transmitía en aquel momento, que era la idea de profundizar la integración. El mensaje era claro, vinieron los presidentes, se habían constituido los primeros árbitros, o sea, fíjense, era un momento particularmente trascendente para la integración. Si no, o sea, bueno, eso podemos pasar también. Ahora vamos a otra crisis. ¿Qué falta ahí? La bandera paraguaya. Yo soy paraguayo, soy miembro del Tribunal Permanente de Revisión por Paraguay. Eso no quiere decir, y yo creo que aquí hay personas que pueden dar fe de que a la hora de aplicar las normas del Mercosur, un miembro de cualquier tribunal tiene que ser lo suficientemente objetivo, y sobre todo un miembro de un órgano que se supone que tiene que ser objetivo en todo sentido respecto a una controversia que puede involucrar al Estado del cual uno es parte, ¿verdad? Y eso es lo fundamental. O sea, el árbitro no deja de tener su corazón, pero su función le dice que tiene que aplicar las reglas y las normas que fueron aplicadas. Y no se puede, como un juez, un magistrado, que tenemos un magistrado y tenemos otra magistrada, que puede creer
que esto es lo más conveniente, pero tiene que aplicar la ley. No existe otra alternativa. Cuando yo vi esta imagen enfrente a la Secretaría del Montevideo, ¿verdad? Se descolgó la bandera de Paraguay. Es el reflejo de otro tipo de crisis, ¿verdad? Una crisis un poco más delicada, más que nada por la proyección que tuvo, por la discusión, por la proyección que tuvo. Yo creo que una crisis donde pasaron 7 presidentes es una crisis bastante profunda, ¿no? Bueno, aquí hubo un cambio. Yo no juzgo. ¿Por qué no juzgo? Porque estoy todavía aquí, ¿verdad? Pero mañana tengo mi propia opinión, pero yo debo examinar los hechos concretos, articulados, si es que se articulan. De esa manera se resuelven las cuestiones en todo tribunal. Pero esto sí me impactó porque claramente la sanción que recibía Paraguay era la de no integrar los órganos del Mercosur. Pero eso no significaba ni significó nunca, como lo entendió el Tribunal Permanente de Revisión en el laudo que emitió a raíz del requerimiento de Paraguay, ¿verdad? No significó nunca que Paraguay estuviera fuera del Mercosur. Y se dieron varias circunstancias, varios hechos que yo escuché, otros vi, en otros casos experimenté, donde realmente lo que se había decidido había sido desbordado totalmente. En el sentido de que prácticamente el Paraguay en su conjunto quedaba fuera del Mercosur, no fuera de participar simplemente en los órganos del Mercosur, que de todas maneras siempre es una sanción, ¿verdad? Digamos que para mí esta crisis, y a lo mejor que estamos aquí en Paraguay con una de las crisis más profundas, y es una de las crisis más profundas que tienen que ser superadas, ¿verdad? Porque Paraguay sigue siendo miembro, pero está fuera de los órganos, de participar en los órganos del Mercosur. Es una cuestión que podría, el planteamiento que se hizo acá en el tribunal, hay que entender un poquitito, eso es importante porque ustedes son estudiantes y muchos de los que están aquí, la mayoría son paraguayos también, y a lo mejor no tienen bien elaborada la idea qué pasó, ¿verdad? Paraguay plantea una cuestión invocando una disposición, voy a hacerlo simple para que se pueda entender, una disposición que a nuestro modo de entender, los árbitros en su totalidad, esa disposición no era aplicable a la cuestión planteada por Paraguay, porque la disposición invocada por Paraguay está pensada para problemas de productos en frontera, problemas, obstáculos relacionados a la traba de importación de tomates, por ejemplo, ¿verdad? Pero no estaba pensado para resolver una sanción aplicada por los demás estados partes. ¿Eso quería decir que Paraguay se quedó sin camino? No, claro que tuvo. El camino que tenía era recurrir a la instancia previa que exigía el sistema aprobado por Paraguay, que era llegar hasta el Tribunal Permanente de Revisión, plantear sus cuestiones en torno a los aspectos que le preocupaban y que preocupan a las autoridades paraguayas según los planteamientos que ha hecho, que es el ingreso de Venezuela y la sanción o suspensión de Paraguay de integrar los órganos. No me piden que yo les diga qué opino respecto a eso, porque no lo puedo hacer. Sí, les dibujo el panorama, el problema, ¿verdad? Y también les dibujo lo siguiente: a raíz de ese planteamiento, a nosotros, a criterio de todos los miembros, el planteamiento fue rechazado, pero no se cerró ninguna vía a Paraguay para el planteamiento, que opción de Cancillería fue no intentar de nuevo o no plantear de nuevo. Yo no entro a juzgar, ni podría entrar a juzgar por qué Cancillería no lo hizo o por qué debería hacerlo.
son cuestiones que dejemos para quienes mañana van a escribir sobre el análisis de toda esta coyuntura y los libros que fueron a escribirse en el futuro, ¿verdad? Yo creo que merece un análisis muy importante. Sí puedo decir una cosa. En los años que vengo observando el proceso de integración del Mercosur, noté que hubo, así como en el comienzo fue un acento muy importante en el aspecto económico-comercial, posteriormente hubo un acento importante en lo social. En esta última etapa hubo un acento muy importante en lo político y ideológico. No simplemente en lo político que hay que entender muy claramente lo que es lo político que lo ideológico está involucrado. Pero depende, lo político tiene muchos aspectos, uno de los cuales, y muy importante, es el ideológico. Y digamos que ocuparon otros factores que no es el objetivo de esta charla, porque lo que yo quiero es analizar cuál podría ser la perspectiva a futuro, tanto del Mercosur como esta institución que yo estoy seguro que va a seguir caminando, y yo estoy seguro que el Tribunal Permanente de Revisión va a lograr finalmente la competencia necesaria para resolver los múltiples conflictos que existen de orden económico, y que es normal que existan. Si no existieran conflictos, el Mercosur sería como algo aletargado, algo sin vida. Y los procesos de integración tienen vida, y la vida se manifiesta precisamente en los conflictos de intereses, porque en un proceso de integración está lleno de conflictos de intereses que se resuelven por negociación, se resuelve por acuerdo entre los estados, se resuelve por acuerdo entre los representantes, se resuelve a través de los sistemas de solución de controversias, y para eso yo creo que va a ser necesario apostar nuevamente, así como ocurrió en aquella oportunidad que yo mencionaba, apostar nuevamente a profundizar la integración. Una pregunta que siempre todo el mundo hace: ¿por qué Paraguay no sale del Mercosur? La respuesta es relativamente simple. El que justifique la salida del Mercosur de Paraguay tendría que justificar con datos y con un estudio económico. ¿Qué ocurriría con el Paraguay en el caso que se saliera del Mercosur? Y yo creo que esos datos van a ser necesariamente negativos, definitivamente, porque hay lazos, acuerdos, y no solamente acuerdos, sino que el Mercosur en sí es un marco que nos permite en algún sentido, digamos, estar protegido de ciertas cláusulas de la OMC, que permite al Paraguay una vinculación con sus vecinos y con los cuales tienen básicamente un mercado cautivo, Brasil y Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Yo diría que hay que analizar muy bien ese tipo, y sobre todo cuando uno dice ese tipo de cosas, tendría que decir diciendo muy bien, yo digo esto y el camino es este. Si no se dice, yo creo que no tiene mucho sentido. Entonces, sí, vamos avanzando. Así estaba. Un poco largo. Ahí creo que pasó algo. Continuar con el Ok. Encontré otros dibujitos, ¿no? Y como está de moda el fútbol, está la Copa Libertadores, está el Mundial en puerta, dije, bueno, vamos a buscar alguna imagen que pueda reflejar qué es lo que nosotros querríamos de nuevo, ¿verdad? Lo primero que se querría es volver a la normalidad, en todo sentido. Volver a la normalidad significa la reinserción de Paraguay en todos los órganos del Mercosur. Volver a la normalidad significa que rápidamente el Mercosur recupere no solo la fuerza interna que representa un Estado que está en un proceso de integración de modo unido, sino también un mensaje para afuera de que ha retornado la normalidad en las relaciones internas y por supuesto la posibilidad de relaciones internacionales del Mercosur. Eso es muy importante, que se dé entre los 4 estados partes inicialmente
los estados que constituyeron inicialmente el proceso de integración. Y luego de eso, ¿sí? Luego de eso podemos pensar, y por qué no se ha pensado desde el inicio, en una proyección más amplia del Mercosur, o concomitantemente, es absolutamente posible. Yo no puedo dar respuestas que a lo mejor ustedes quieren respecto a qué va a suceder con Venezuela, qué va a suceder con las sanciones que el legislativo, al declararlo persona no grata, qué va a pasar con aquello, qué va a pasar con el hecho del rechazo del ingreso de Venezuela en nuestro poder legislativo, con relación al hecho de que los demás estados consideran que Venezuela ya es estado plenamente parte. Son cuestiones para el futuro del tribunal, puede ser, como no, o son cuestiones que se van a resolver probablemente de la manera que a veces nosotros resolvemos las cosas en el Mercosur. Con mucho sentido práctico y con mucho sentido político, porque los políticos tienen una característica, ¿verdad? Los políticos a veces están muy enfrentados, un segundo después están abrazados. Nosotros esperamos realmente que... ¿Y por qué esperamos? Porque este tipo de conflictos perjudica a todos. Perjudica la idea de la integración, perjudica el proceso de integración, y perjudica también la proyección del Mercosur. Entonces, para pensar en una proyección del Mercosur y también pensar en una proyección del Tribunal Permanente de Revisión, es necesario que tengamos resueltos estos conflictos, ¿verdad? También es muy importante entender que en todo proceso de integración hay intereses, y que hay intereses muy fuertes, ¿verdad? Nosotros estamos en un proceso de integración con Brasil. Si yo hiciese una comparación de la dimensión económica que tiene Brasil con relación a la dimensión económica que tiene Paraguay, tenemos que medir ese tipo de cosas. Y lo mismo ocurriría con Argentina, y lo mismo le ocurriría a Uruguay probablemente con estos dos países. Entonces hay cuestiones que son muy importantes que en la política internacional se manejan. Yo no sé cómo va a ser enfocado, no soy adivino, pero presumo que esto va a tener una solución política práctica y que es necesario que así sea lo antes posible para ir pensando en un Mercosur diferente y en una profundización del sistema de solución de controversia. Pues bueno, la última imagen que encontré, ¿verdad?, es un poco esta, ¿no? Quizás un Mercosur que se presente como un Mercosur que acoge a todos los estados de la región y que a partir de esa situación se pueda proyectar como una representación más importante. Es lo que todos aspiramos, y sobre todo quizás lo más importante es entender que en un proceso de integración no solamente se integran estados y no solamente se integra la voluntad política de los gobernantes de los estados, se integran los pueblos, se integran los ciudadanos, se integran las personas, se integran ustedes, nos integramos nosotros, y cada uno de nosotros a la vez tenemos un modo diferente quizás de pensar, quizás tengamos similitud en nuestro pensamiento con un sector, quizás tengamos similitud en nuestro pensamiento con otro sector. Si yo hablo de un proceso de integración pluralista, como debe ser, respetando todas las ideologías y todas las tendencias, es la apuesta más importante que se debe hacer. Porque si entramos en una idea de confrontación ideológica, yo que vengo pensando y analizando y observando los procesos de integración desde hace bastante tiempo, tendría que retrotraerme a una época donde la integración era difícil y cuanto menos llena de obstáculos, cuando primaban precisamente esa divergencia entre pensamientos ideológicos de sectores. Yo supongo que eso va a ocurrir naturalmente. Yo pienso
que vamos a vivir un escenario no fácil, pero vamos a vivir un escenario donde la amplitud, por fuerza de las circunstancias que involucran un proceso de integración, va a ir abriendo puertas y volveremos a tener un proceso de integración emergente y un proceso de integración que pueda responder a aquellos grandes objetivos que están absolutamente vigentes. Y en eso quisiera yo, anhelo cuanto menos, que el Tribunal Permanente de Revisión se constituya en un orden capaz de dar respuesta a los conflictos y a las controversias para resolver jurídicamente aquellas situaciones o controversias que se presenten en la región. Para terminar, les diría que no es fácil desde mi posición hablar de todos estos temas, pero para mi posición también es mucho más difícil no hablar de estos temas. Por eso lo haré dentro de la objetividad que se puede tener, sin penetrar en aquellos aspectos que comprometerían a este tribunal que yo quiero mucho. No hay ningún compromiso en lo que he dicho, al contrario, yo creo que es una apuesta decidida al Mercosur, apuesta decidida que sus gobernantes van a encontrar la fórmula adecuada para ir adelante y para fortalecer el sistema de solución de conflictos.